Hola caminantes, hoy vamos a hablar de una historia que causó controversia, llegando a ser prohibida por varios grupos religiosos al, en su opinión, ser considerada blasfema, presentando a un dios fascista y corrupto, siendo las religiones las encargadas de mantener esclavizados a sus feligreses, mientras que los científicos tratan de liberarlos. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Realmente es tan disruptiva? Hoy estaremos hablando de His Dark Materials. His Dark Materials fue escrita por Phil Pullman, de origen inglés. God Save the Queen. De niño empezó a leer cómics, pasatiempo que sigue disfrutando hasta el momento, y de joven descubrió El Paraíso Perdido de John Milton, obra que lo terminaría influenciando principalmente para escribir esta serie de libros. Estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su grado. Ganó su primer premio al escritor joven de la New English Library en 1972 por su primer libro publicado, The Haunted Storm, pero no fue hasta 1995 que tomaría fama por Luces del Norte, el primer libro de la trilogía His Dark Materials. Antes de pasar a hablar de lleno sobre His Dark Materials, hablemos primero del Paraíso Perdido, otra obra que ha sido censurada por grupos religiosos. En El Paraíso Perdido, John Milton se cuestiona una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué un Dios bueno y todopoderoso decide permitir el mal y sufrimiento aun cuando le sería fácil evitarlos? El poema empieza en el infierno, presentándonos a un Lucifer hermoso que, como todo revolucionario, trata que otros ángeles se unan a él para derrocar a un dios monárquico y así implementar una república en la que todos sean iguales. Después de ser derrotado, fue enviado al infierno, donde decidió vengarse de Dios, no por medio de la fuerza, sino por la astucia, corrompiendo su más reciente creación, la humanidad, a quienes hizo abandonaran el paraíso. Y aunque se han dado diferentes interpretaciones a lo largo de los siglos, de los más de 10.000 versos, los cuales no riman, hay que tener en consideración que John Milton era de corriente puritana en una época monárquica. Una de estas interpretaciones podría ser la que le dio Pullman, en donde el Dios que conoció debido a que su familia era anglicana, especialmente su abuelo que era un pastor, era el villano de la historia. Este ser había subyugado a los demás seres sintientes, haciéndoles creer que él era su creador. Y como todo gobernante que quiere permanecer en el poder, quiere que sus gobernados se mantengan en la ignorancia. Bueno, entonces, ¿de qué va His Dark Materials? Como ya dijimos, está compuesto por 3 libros, y por cada libro se creó una temporada de la serie. El primer libro se llama Luces del Norte, aunque en Estados Unidos le pusieron El Compás Dorado. Lyra es una niña aparentemente huérfana que vive en el Jordan College de Oxford. Sí, la misma universidad a la que asistió Pullman, pero en un universo paralelo. En este universo, el alma de las personas vive fuera de ellas en forma de animales, usualmente del género opuesto al de la persona. A estos seres se les conoce como daimonions. No demonios, daimonios. 2 palabras que se parecen mucho, pero no es casualidad. En inglés se pronuncia daemon, sí, como el príncipe Targaryen. Antiguamente en Grecia se usaba el concepto de daemon, tanto teológica como filosóficamente. Los demonios son divinidades o espíritus menores, a menudo personificados de conceptos abstractos. Seres de la misma naturaleza que los mortales y las deidades, similares a fantasmas, guías espirituales, fuerzas de la naturaleza o hasta los mismos dioses. Algo muy parecido al concepto de kami en la religión Shinto que aún se practica en Japón. Para Platón, un daemon o daimonion era un ser intermedio entre los mortales e inmortales, puesto que debía transmitir los asuntos humanos a los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Dentro de esta concepción, las principales funciones de los daimones eran servir de guías a los hombres a lo largo de su vida y conducirlos al Hades en el momento de la muerte. Pero cuando el cristianismo tomó al Hades como base para crear el infierno, entonces los encargados de llevarlos ahí tenían que ser entes malignos, y para la Edad Media la palabra declinó en demon o demonio. Sócrates decía que se dejaba orientar por su daimonio y lo llamaba voz profética dentro de mí, proveniente de un poder superior. La voz interior que le advertía cuando cometía errores, pero nunca lo presionó para no hacer las cosas o le dijo qué hacer. Sostuvo además que todos poseen un daimonio interior, sí, algo así como Sebastián Grillo de Pinocho, película de la que ya hablamos en este video. Aquí es donde entra en juego otra criatura mitológica, pero en esta ocasión de origen nórdico, las Fylgja. Una criatura sobrenatural que acompañaba a una persona. Generalmente aparecía en forma de un animal que se creía correspondía con el carácter de la persona o estilo de vida por el que era probablemente concebido como el alma de la persona que se separaba del cuerpo. Sí, básicamente los daimonios que aparecen en His Dark Materials. Y es aquí donde a Pullman se le ocurrió una idea interesante. ¿Y si la serpiente que habló con Eva no era un demonio? Al menos no como lo concebimos en la actualidad, sino que era su daimonio, ese ser interior o alma de la que
hablaba Sócrates. Es entonces que la serpiente no tentó a Eva, sino que le aconsejó que tomara del fruto del conocimiento porque era algo bueno. Y si era bueno, entonces, ¿por qué Dios no quería que los humanos la comieran? La respuesta es que a través del conocimiento se llega a la verdad. Y la verdad, al menos en el multiverso de His Dark Materials, es que Dios no fue el creador de todo, sino que fue el primer ser consciente del multiverso, y cuando otros seres sintientes despertaron, Él los convenció de que los había creado para que lo adoraran y sirvieran. Regresando hacia la historia principal, pero antes no se les olvide suscribirse, ya que además de análisis les traemos recomendaciones de series, cómics y películas, además de los directos en los que platicamos de las series del momento. El humano que quiere acabar con la tiranía de Dios es Lord Asriel, quien en un inicio se presenta como el tío de Lyra, pero poco tiempo después descubrimos que realmente es su padre. Para derrocarlo, reúne a diferentes seres sintientes del multiverso, siendo estos seres algunas de las criaturas que la religión cristiana fue erradicando, como las hadas o las brujas. Después de que el amigo de Lyra, Roger, fuera secuestrado, nuestra protagonista se embarca en una aventura que la llevará a conocer a aliados como Lee Scoresby, un aeronauta dueño de un globo de hidrógeno, o Yorick Byrneson, un oso guerrero que fue despojado tanto de sus títulos como de su armadura. En su viaje, Lyra se entera que su padre es Asriel y que su madre es Marisa Coulter, una mujer que experimenta tratando de separar a niños de sus daimonios, terminando con niños que se convirtieron en una especie de zombies obedientes y sin emociones. Esto es una alegoría a otro pensamiento que Pullman ha tenido en la cabeza. Después de graduarse de la universidad, empezó a trabajar como maestro de primaria, pero nunca estuvo de acuerdo con el sistema de educación, ya que para él termina por matar el alma creativa y curiosa de los niños. De aquí se desprende también el porqué del alma cambiante de los niños, ya que son ellos los que están en busca de una identidad con la cual sentirse cómodos, y no es hasta que la encuentran que sus daimonions toman una forma fija. Lyra logra detener a su madre y escapar junto con Roger para buscar a su padre, pero cuando lo encuentra, descubre que no es mejor que su madre, ya que él mismo captura a Roger y lo mata para poder abrir un portal entre universos. Sí, el héroe de la revolución contra Dios que quiere liberar el multiverso de su régimen también es un villano que no dudará en matar a niños inocentes para cumplir su meta. Y aunque tanto en la ficción como en la realidad podemos encontrar personas que se encargarán de ser unos demonios para que otros puedan vivir en el paraíso, como el mismo Luthien lo hace ver en Andor, serie de la que ya también hablamos, es innegable que se puede empatizar aún menos con Asriel debido no solo a que mata a un niño, sino que traiciona a su propia hija para cumplir su meta. Y nos hace plantearnos cuál es la línea que se tiene que cruzar para ser también unos villanos. Pero de una forma meta encontramos en Asriel la interpretación de un mal padre, de un padre lejano, que trabaja todo el día y no da cariño a sus hijos. Un padre que en la actualidad encontramos reprobable, pero que todavía en el siglo pasado era como los padres tenían que ser, trabajar todo el día o pelear en guerras por un bien mayor. Esta idea Pullman la toma de su propia experiencia, ya que su padre había sido un piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, que murió en Kenia durante las revueltas de Mau Mau cuando el autor aún tenía 7 años. Por mucho tiempo pensó que su padre había sido un héroe, pero con el tiempo descubrió que los insurgentes keniatas no tenían el arsenal para derribar un avión británico y que aunque podría haber sido un accidente, también podría haber sido que su padre lo provocara debido a las deudas que tenía. Por otro lado, la madre de Lyra, Marisa, también representa a otro tipo de madre que se aleja de sus hijos. En un inicio lo hace, al parecer, porque prioriza su trabajo, pero cuando se entera que tiene una hija, lo que quiere es protegerla. Pero no le importa hacer daño a otros niños, experimentando con ellos. Quiere proteger a su hija a toda costa, pero al hacerlo no le permite crecer, y esto es debido a que se alejó de su daimonion o alma cuando se cerró a los sentimientos, volviendo a su cariño más una obligación que algo real. No es hasta que acepta su daimonion que puede sacrificarse a sí misma. No estar conectada con su daimonion es la razón por la que este no puede hablar, además de ser el único daimonion que se puede alejar de su persona sin que le provoque un gran dolor, exceptuando los daimonions de las brujas. Por esta separación con su alma o daimonion es que Marisa puede controlar a los espectros de la indiferencia, estos seres que viven en el espacio entre universos y que se alimentan de las almas humanas. Como ven, esta es una historia donde los protagonistas, sin contar a los niños, son grises, y muchos de ellos rayando en villanos que justifican sus acciones gracias a un bien mayor. También es una historia que critica desde la religión, principalmente las judeocristianas y más en concreto a las instituciones creadas dentro de estas, hasta la forma de educar a los niños de una manera que termina por matar su espíritu, creatividad y curiosidad para volverlos autómatas obedientes. Muchas gracias por haber visto este video, espero que nos dejen su review en los comentarios. Ya sin nada más que decir, nos despedimos. Yo soy Gigi. Yo soy Ei-san y esto es Tierra 1. Bye bye.